Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, te doy la bienvenida acá nuevamente, así como todas las veces, ¿verdad? Que tenemos este encuentro. Te doy la bienvenida a mi mesa espiritual, ¿verdad? Para que podamos nosotros ahora estudiar, ¿verdad? Comprender la palabra de Dios. Bueno, en este instante quiero darte un mensaje muy no es muy común, ¿verdad? Pero es necesario darlo. El Señor pues ha puesto en mi corazón que compartamos acerca de este tema que vamos a hablar ahorita. Así que voy a invitarte, ¿verdad? Que abras tu Biblia ya en Isaías capítulo 61, ¿verdad? Libro de Isaías capítulo 61, mientras en ese momento pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control de todo lo que se hablar en este instante y que no se diga nada que no sea lo que Él quiera que se mencione. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por este momento que nos das de estar aquí nuevamente, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres el que deseas que hablemos, Señor, de estos temas, así que ahora, Señor, estamos aquí, ¿verdad? Para compartirlo, Señor, en este momento. Te ruego que seas tú tratando con los corazones de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Que sea, mi Dios, que puedas solventar esa necesidad, Señor, y que seas tú que venga llenando todo vacío en sus corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo he puesto como tema de esta reflexión que vamos a dar, cómo superar el luto. Cómo superar el luto. Sé que más de alguna vez, alguno de nosotros hemos perdido a una persona, ¿verdad? Más ahora en estos días, lo que estamos viviendo, pues yo creo que muchas personas podrán identificarse con el término, ¿verdad? Cómo superar el luto. Y no es solamente cuando perdemos una persona que nos deja de este mundo definitivamente, sino también cuando perdemos a alguien que hemos amado mucho, ¿verdad? Entonces es similar, ¿verdad? El dolor que se pueda sentir es desgarrador, ¿verdad? En nuestro corazón sentir, ¿verdad? Cuando un ser querido se aparta de nosotros o se va definitivamente de este mundo. Entonces vamos a leer ahora lo que es este capítulo, este versículo. Te voy a invitar que busques tu Biblia, ¿verdad? Isaías 61, como te he mencionado. Vamos a leer del 2 y 3, ¿verdad? Isaías 61, 2 y 3. Acompáñame, por favor. Dice de la siguiente manera. A proclamar el año, bueno, vamos a empezar desde el 1 para darle sentido. Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Bien, el tema, como decíamos, es cómo superar el luto. Bueno, te voy a hablar acá de 6 puntos, ¿verdad? Que te pueden ayudar de cómo hacer en esos momentos difíciles. Sé que cuando nosotros perdemos un ser querido, nosotros pues nos desmotivamos, ¿verdad? La persona está en un dolor desesperante, no se puede comparar, ¿verdad? Y es más, no se puede uno venir y tratar de decir, mire, cálmese, mire, esté tranquilo. No, porque es algo, ¿verdad? Que tú sientes en tu corazón, algo que se te desprende, algo que no puedes, que tú sabes que en este mundo no lo vas a volver a ver. Entonces, el momento de luto es algo tan difícil y tan desgarrador y que cuesta poder superarlo, cuesta levantarse de nuevo, ¿verdad? Muchas personas no lo hacen al mismo tiempo, algunos se levantan rápido, otros se tardan más, ¿verdad? En mi experiencia propia, pues la persona que perdí fue algo importante en mi vida, un pilar muy fuerte, y yo tardé pues casi 3 años en poder superarlo y poder levantarme y seguir adelante. Por eso yo comprendo a todo aquel que ha perdido un ser querido, que no es tan fácil poder reconocer o poder aceptar eso y levantarse y seguir de nuevo. Pero ahora yo te quiero hablar de este punto, ¿verdad? Que estamos pasando
Muchas personas hoy en día lo están viviendo, muchas personas se están identificando con esto que yo voy a hablar. En primer lugar, ¿qué tienes que hacer para poder superar ese luto? Bueno, en primer lugar, no culpes a Dios. Muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué te llevaste a esta persona? Señor, ¿por qué lo hiciste? Y preguntamos, decimos, Señor, y muchas veces nos resentimos con Él porque decimos, Señor, ¿por qué nos quitaste a esta persona? Y nos resentimos con Dios y muchas veces ya ni queremos saber nada de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos culpando a Dios de algo que sucedió, algo que está en su soberanía. Recordemos que Dios es un Dios soberano y Él tiene todo el control de todas las cosas, y que cuando una persona pues nos deja es porque realmente hasta ahí llegó su carrera en este mundo, ¿verdad? Hasta ahí llegó su carrera. Nadie se va antes, ¿verdad? Antes de que culmine su propósito en este mundo. Entonces, cuando una persona se nos va es porque el Señor así lo quiso, el Señor así lo permitió y debemos de aceptarlo de esa manera. No es que Dios sea malo, no, es que todos debemos de entender que nuestra eternidad no está aquí en la tierra. Nosotros no hemos nacido para permanecer aquí en la tierra. Nosotros, dice la palabra, que somos peregrinos. Somos peregrinos y vamos de paso. No estamos para pertenecer aquí en la tierra. Entonces va a haber un día en que nosotros, ya sea que nos encontremos con el Señor, ya sea individualmente o en grupo. ¿Por qué te digo individualmente? Porque cuando una persona fallece, se encuentra con Dios individualmente. Pero cuando hablamos de grupo, estamos diciendo cuando Dios venga, ¿verdad? Por su iglesia y sea arrebatada. Entonces, los que estén vivos en ese momento van a ser levantados. Allí es encontrarse con Dios en grupo. Pero igual es cuando viene y alguien fallece, viene el Señor a traerlo, ¿verdad? Individualmente. Entonces, perdón. Entonces yo quiero que este momento tú comprendas eso. No culpes a Dios de las personas que se van, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de esto. Él es un Dios soberano y Él es el que dicta cuándo la persona va a estar en su presencia. Cuando una persona está destinada a vivir, ¿verdad? No importa qué tan difícil sea lo que está pasando en su vida, pero sale de esas experiencias, sale de esa mala experiencia. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que han estado al borde de la muerte y el Señor los deja allí? ¿Por qué? Porque no era su hora. El Señor los sanó y los dejó como testimonio de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Y eso sirve como testimonio para que podamos ver las maravillas que Dios hace. Pero otras personas lamentablemente no es así, ¿verdad? Lamentablemente para las personas que nos quedamos y podemos sentir ese dolor en nuestro corazón. Muchas veces no es así, ¿verdad? Tenemos que cargar con ese dolor de tener que aceptar de que Dios así lo quiso y de que es la voluntad de Dios, porque Él es un Dios soberano ante cualquier cosa. Ahora bien, el segundo punto es, no te culpes a ti mismo. No te culpes a ti mismo, más ahora en estas circunstancias en que estamos. Salimos y no sabemos en qué condiciones podemos llegar a casa, ¿verdad? No sabemos, y tú puedes decir, bueno, esa persona quizás por mí se fue, o porque quizás decimos, bueno, si lo hubiera llevado antes al médico en cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Mucha gente se queja y dice, si yo lo hubiera llevado antes al médico, o si yo hubiera cambiado del médico, ¿verdad? O quizás si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, esa persona todavía estaría conmigo. ¿Cuántas quejas nosotros nos ponemos cuando estamos echándonos la culpa a nosotros mismos porque una persona falleció o porque una persona ya no está con nosotros? No te culpes a ti mismo. Y te vuelvo y te recalco, la soberanía de Dios. Además dice el Señor que para los hijos de Dios todas las cosas le resultan para bien. Aún este tipo de circunstancias, porque a veces el Señor trabaja con nosotros de esta manera. Y no podemos culparnos a nosotros mismos de estas circunstancias cuando es Dios quien tiene la soberanía absoluta, ¿verdad? Para poder decidir lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, no te culpes a ti mismo, ¿verdad? No te culpes de que puedas decir, esa persona por mí ya no está con nosotros.
He escuchado comentarios de personas que se quejan y dicen, ¿por qué? Quizás yo llegué mal, ¿verdad? Y esa persona, por eso, pero no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueda suceder? Pero sí, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Más ahora en estas enfermedades, hay que tener ese cuidado, lo que mencionábamos el día de ayer, en ese anuncio, que estaba compartiendo esa palabra de Dios, esa advertencia que Dios nos estaba dando. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? De mantener esas medidas. Pero ya cuando Dios ha destinado a una persona, pues no importa qué más medidas podamos tomar. Una vez, no te voy a negar, yo tenía un cierto temor, como muchas personas a veces lo hemos tenido y creo que todos, a la vacuna que se está poniendo. Yo también la tenía, pero mira qué lección más grande la que me dio uno de mis hijos. Me dice, mamá, cuando nos toca, ya sea con vacuna o sin vacuna, nos vamos. Y es cierto, cuando nos toca a nosotros partir, hasta con la misma saliva nos podemos ahogar, ¿verdad? Y nos vamos, porque ese es el momento en que Dios ha destinado que partamos con Él. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Verdad? No te culpes a ti mismo porque algún familiar tuyo ya no está. Acepta lo que fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora el tercer punto, no culpes a otra persona. Cuando dicen, no, ese médico quizás no lo atendió bien. No, es que esa persona no lo cuidó como debería de haber sido. Y culpamos a otra persona y tratamos de que nuestro dolor disminuya culpando a otra persona de lo que ha pasado, ¿verdad? La mano de Dios está así y la mano de Dios es poderosa y la mano de Dios, Él es el que decide, ¿verdad? Lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Entonces, en los primeros 3 puntos, no culpes a Dios de este acontecimiento, no te culpes a ti mismo, ¿verdad? Del que sucede y no culpes a otra persona, ¿verdad? Por lo que ha pasado. Vamos al 4 punto. La persona que se ha ido a un lugar mejor. Y esta te lo voy a explicar con la palabra de Dios. Vámonos a Juan capítulo 14. ¿Verdad? Juan 14 te voy a mostrar que la persona que se va de este mundo no se va a un lugar mejor que donde nosotros podamos estar. Dice aquí en el 1:3, vamos a leerlo, Juan 14, 1:3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo es el que va al frente y es el que nos va guiando. Todos los acontecimientos que Él se han visto, que ha sucedido en su vida, es lo que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Desde el momento en que Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él al pecado. Él nos limpió, nos lavó. Con su sangre somos justificados por Él, somos santificados por la sangre derramada, la cual nosotros hemos recibido. Y no solamente eso, sino que también resucitamos juntamente con Él al tercer día. Y dice que Él está ¿dónde? Allá está, nadie está de Dios, ¿verdad? Está en el cielo, está preparando morada para cada uno de nosotros. Y dice que va a venir ya sea individual o ya sea a traernos en grupo, pero Él viene a recogernos, ¿verdad? Para que nosotros podamos habitar en esas moradas que Él dice acá. Dice, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor está ahí en el cielo, nosotros vamos a estar también allá con Él en el cielo. Ese es nuestro destino. No es aquí en la tierra como te decía al principio. Nuestro destino es estar allá en el cielo con Dios eternamente, porque ya ha preparado Él esas moradas para que nosotros estemos con Él. Amén. Entonces la persona que se va a un lugar mejor. Una persona que está sufriendo, que ya no tiene remedio, es mejor dejar que parta. Sé que duele y es muy duro tal vez lo que pueda estar mencionando y es muy duro tal vez que alguien lo esté escuchando, pero sí, esa es la realidad, ¿verdad? Y es mejor muchas veces porque también en la muerte hay sanidad y muchas veces decimos, Dios no sanó a la persona. No, es que también en la muerte también es un sinónimo de sanidad. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo no hay enfermedades.
ahí todos son sanos. La persona que haya tenido un problema, tal vez en su cuerpo tuvieron que mutilarle su cuerpo, allá lo tiene completo, porque allá todas las cosas son perfectas. Entonces, allá no hay enfermedades. Entonces, la persona, ¿verdad? Muchas veces está sufriendo aquí y muchas veces lo queremos mantener aquí y la persona sufriendo, ¿verdad? Y es mejor y quizás Dios quiere llevárselo. Entonces, nosotros debemos de entender esto. Y sí cuesta entenderlo, pero debemos de conocer de que la persona que parte de este mundo está en un lugar mejor y que eso nos sirva de consuelo a nosotros, ¿verdad? Que está en un lugar mejor en el cual nosotros podemos estar aquí todavía peleando, luchando con todos los acontecimientos, tratando de la manera de estar firme con todos los sucesos, pero cuando entendemos esto de esta manera, que la persona que se ha ido está en un mejor lugar, está en los brazos de Dios, pues entonces eso nos va a ayudar a mejorar nuestro dolor, ¿verdad? Y a dejar de que disminuya, ¿verdad? Y pueda sanar por completo esa herida que puede existir por la pérdida de alguien. Ahora el número 5. Algún día nos encontraremos de nuevo. Recalcando, no somos eternos en este mundo. Todos vamos a partir. Todos tenemos una fecha que Dios ha destinado para irnos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a leer esto en 1 Tesalonicenses 4, acompáñame. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que las personas que han partido, ¿verdad? Nosotros nos vamos a encontrar con ellos, porque nosotros cuando muramos también vamos hacia la presencia de Dios. Si morimos antes de que sea el arrebatamiento, nosotros vamos directamente a la presencia de Dios. Pero si nosotros estamos vivos, como dice aquí la palabra de Dios, cuando venga nuestro Señor por su iglesia, pues vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con ellos también. O sea, no nos vamos a perder para siempre. Ellos se han adelantado, ¿verdad? Ellos están allá. Es como cuando tú tienes tus familiares y de repente emigran, se van a otro país, ¿verdad? Tú sabes que esa persona está en otro país, no lo tienes junto a ti, pero está en otro país y tú sabes que está vivo. Así es la persona que se va de este mundo. Está en otro país, está allá en el cielo, allá está esperándonos, allá se nos adelantó, ¿verdad? Pero nosotros también vamos a estar juntamente con ellos y nos vamos a encontrar, ¿verdad?, en cualquier momento. Ahora el número 6. Acércate a Dios en este momento difícil. Acércate a Dios. Salmo 119. Acompáñame al Salmo 119. Vamos a leerlo, ¿verdad? Ahí no lo vamos a leer completo, ¿verdad? Así que no te preocupes, porque es el más largo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 119, 49 y 50. Vamos a buscarlo acá. Salmo 119, versículo 49, y 50. Dice así. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Acércate al Señor, acércate en ese momento. La palabra de Dios es la palabra escrita de Él, ¿verdad? Es la voz escrita de Él. Acércate al Señor. En esos momentos de dolor es la única manera de cómo puedes superarlo. De la mano del Señor, aferrándote en su presencia, leyendo su palabra, entregando ese dolor a Él y permitiendo que su Espíritu, que es nuestro consolador, el Espíritu de Dios, pueda llenar ese vacío que se encuentra en ese corazón para que también ese dolor desaparezca.
Solamente Dios lo puede hacer. Ninguna persona puede quitarte ese dolor que tú sientes. Ninguna persona puede llenar ese vacío que tú sientes. Ninguna actividad que tú digas, hoy me voy a enfocar en esto, puede llenar ese vacío que tú sientes. Solamente el Señor puede llenártelo. Solamente el Señor puede darte fuerzas. Solamente el Señor te puede ayudar con esa situación a superarlo y a poder incorporarte de nuevo a tu vida. Solamente Dios lo puede hacer, y es que por eso en ese momento acércate al Señor. No te apartes, no te resientas, no digas el Señor hizo eso, yo me alejo de él. No, en esos momentos es cuando más debes de buscar al Señor, es cuando más debes de acercarte para que tú puedas superar esa situación. Ahora, para terminar, vamos a irnos al Salmo 35, ¿verdad? Para terminar te voy a dejar este versículo. Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Sí, por un momento estás llorando, ese dolor está difícil, esa situación está complicada, tú no entiendes por qué pasan esas cosas, tú no entiendes y puedes decir, qué injusto es nuestro Dios, ¿verdad? Qué injusto, y tú no sabes por qué están pasando esas cosas, y tú te sientes atormentado en ese momento de ese dolor que tú sientes, pero dice el Señor, sí, un momento será el lloro, por un instante, eso no es para siempre, ese dolor se va a terminar, ese dolor se va a acabar, porque entonces el Señor te va a llenar de esa paz, te va a llenar de ese gozo, esa alegría que tú necesitas para seguir, ¿verdad? Adelante. Dice, solo por un momento, por la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría, cuando tú comprendas por qué sucedieron las cosas, cuando tú entiendas por qué tenía que ser así. Dios tiene el control de todas las cosas y muchas veces nosotros renegamos por lo que sucede, pero Dios tiene todo bien marcado, ¿verdad? Y Él sabe por qué suceden esas cosas, por qué suceden las situaciones que nosotros vivimos, por qué tenemos que pasar por esas experiencias muchas veces desagradables. El Señor sabe por qué nos los permite, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en el Señor. Cuando no comprendas algo, confía. Cuando no comprendas por qué está pasando algo, confía en esa palabra que el Señor te ha dado, porque esa palabra no falla, la palabra de Dios que ha dado permanece, la palabra no falla, dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Él es la que permanece y es la que se va a cumplir. Quiero dejarte también Salmo 23:4, ¿verdad? Salmo 23:4, quiero que lo leamos. Vámonos a Salmo 23:4, ahí pues vamos a entender que a veces tenemos que pasar por esos momentos que no queremos pasar, pero está en el camino, ¿verdad? Que tenemos que pasarlo. Dice aquí Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando pasemos en esos momentos, dice, aunque ande en valle de sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra es algo que va a desaparecer. Una sombra es algo que nos va marcando un acontecimiento futuro. Una sombra es como dándole fortaleza a un decreto de Dios, ¿verdad? A darle respaldo a una palabra profética de Dios. Entonces, eso es una sombra. Es algo para marcar. Es algo para decir, esto va a pasar. Entonces, cuando tú andes en ese valle de sombra, que nuevamente están anunciando algo que está sucediendo, pero no es algo permanente, es algo que va a desaparecer. Por eso es una sombra. Entonces dice, aunque ande en sombra de valle, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque en ese momento difícil, en ese dolor que es una sombra, porque ese dolor va a desaparecer, ¿verdad? Aunque estés con ese sufrimiento porque no comprendes y ves todo oscuro y no entiendes nada porque estás pasando eso, tú te encuentras en esa sombra, pero esa sombra se va a disipar, esa sombra no va a suceder. Entonces dice aquí, ¿verdad? Se va a disipar. Entonces dice que tú estarás conmigo. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Tú estarás conmigo. No vas a temer en ese momento difícil. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar contigo, ¿verdad? El Rey de Gloria, Él siempre va a permanecer a nuestro lado.
¿verdad? El Rey de Gloria siempre va a estar con nosotros. El Rey de Gloria siempre va a caminar con nosotros, porque eso es lo que Dios ha destinado. Esa es la palabra que Dios ha prometido. Entonces dice aquí dice, tú estarás conmigo, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿verdad? Es tu presencia, es tu palabra la que a mí me motiva aliento, es tu palabra, es tu presencia, es tu compañía, el caminar a mi lado es lo que a mí me ayuda a avanzar y a olvidar ese dolor, ¿verdad? Que pueda estar sufriendo. Solamente en la presencia de Dios puedes superar eso que te está pasando. Solamente en la presencia de Dios. No te refugies en el alcohol, no te refugies en un vicio. No busques otras alternativas como quitarte ese dolor. Busca a Dios, porque Él es el único que puede sacarte a flote de esa situación. Así es que esta es la palabra que te tengo ahora. Cuando nos toque vivir ese momento, o aquellos que lo están viviendo, ¿verdad? Pues ya sabemos qué hacer. En primer lugar, no le eches la culpa a Dios. No te eches la culpa a ti mismo. No le eches la culpa a las personas. Dice, la persona que ha partido se ha ido a una mejor vida, ¿verdad? Algún día nos encontraremos con esa persona y en esos momentos que no sabemos qué hacer, que nos sentimos todos desmotivados, que no encontramos qué camino hallar, que como el dolor se vuelve desesperante, se nos desgarra todo el alma y adentro el corazón, pues busca a Dios porque Él es nuestra paz, Él es el que nos da ese alivio, ese consuelo que necesitamos para salir adelante de esta situación. Así es que esta es la palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Hemos compartido esta palabra, Señor. Sé que es muy difícil. Es muy difícil compartirla, Señor, porque es más fácil hablar de otro tipo de palabra. Pero esta también, Señor, es necesaria para que todas las personas que están aquí con ese dolor, ese sufrimiento, Señor, de que han perdido un ser querido, tú eres la respuesta. Tú eres la solución, Señor, para poder salir adelante. Tú eres lo que ellos necesitan para que ese dolor desaparezca de sus corazones. Bendito Señor, toma el control de sus vidas. Toma el control de sus corazones, tómalos en sus manos, Señor, sana esas heridas, sana ese dolor, Señor, llena esos vacíos, Padre mío. No permita, Señor, que esas personas sucumben, que esas personas se pierdan, que esas personas busquen alternativas en lugares que no deben de hacerlas, Señor, sino que realmente las encuentren en ti, porque tú eres el único, Señor, que nos puede dar ese amor, que nos puede dar esa paz, que nos puede dar ese consuelo que necesitamos ante ese dolor tan fuerte que muchas veces sentimos en nuestro corazón, de perder, Señor, un ser querido, de perder una persona que tanto amamos, Señor. Solo tú puedes consolarnos, solo tú puedes quitar ese desgarramiento que podemos sentir en nuestro corazón. Solo tú, Señor, puedes hacer eso. Así que, mi Dios, yo los pongo en tus manos en este instante, en este momento, para que tú seas ese bálsamo en esos corazones, Señor, y que puedan sanar sus heridas y que puedan llenarse de tu presencia su corazón, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser fuertes ante esas circunstancias. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bien, muchas gracias por tu atención, ¿verdad? Sigamos adelante, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra confianza, ¿verdad? Y nuestra fortaleza, el que nos sostiene de la mano derecha, dice, ¿verdad? Él es el que nos sostiene la mano derecha y no nos va a dejar sucumbir. Él es nuestra fuerza. Así que sigamos adelante, ¿verdad? Te agradezco mucho el tiempo que me has regalado, ¿verdad? Y que el Señor te conceda un excelente fin de semana. Bendiciones.